Introducción. El taoísmo, palabra derivada de un carácter del idioma chino que se lee Tao o Dao, romanización en pinyin. Este término a menudo suele ser interpretado como vía o camino, pero va mucho más allá de eso. Más bien podría entenderse como intuición, sensibilidad, espontaneidad, vida, o de manera más abstracta, como sentido. Se desarrolló a partir de un sistema filosófico basado en las escrituras de Lao Tzu. Lao Tzu, en pinyin, la transcripción fonética del idioma chino. El texto que se da por sentado escrito por Lao Tzu o Lao Tse es el Tao Te Ching o Tao Te Ching, Dao De Jing en pinyin. Lao Tzu se supone que vivió durante el siglo VI a.C. y por ende tradicionalmente se fecha en ese siglo la redacción del Tao Te Ching, aunque se conjetura que es una recopilación hecha por varias personas. La esencia de la filosofía taoísta se encuentra en el Dao De Jing, el clásico de la vía y su poder, o del camino y su virtud, entendiendo esta como naturaleza propia. Los temas del taoísmo como religión se fundieron en el siglo III a.C., pero no se convirtieron en un movimiento religioso organizado hasta el siglo II después de Cristo. El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, si bien a veces no se entiende esta literalmente, sino como longevidad en plenitud. De la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Lao Tzu fue deificado como dios taoísta, un inmortal, encabezando un enorme panteón de héroes folclóricos, generales famosos y sabios, todos los cuales alcanzaron la inmortalidad. Posteriormente, el taoísmo se mezcló con elementos del confucianismo, budismo y la religión folclórica. La forma concreta de la religión taoísta que fue llevada a Taiwán hace unos 300 años es típica de esta tradición. La característica más distintiva de la práctica actual es la adoración de los antepasados de uno junto con las deidades taoístas. Fundamentos del taoísmo. El taoísmo establece la existencia de tres fuerzas, una positiva, otra negativa y una tercera conciliadora. Las dos primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin, fuerza negativa femenina húmeda, y el yang, fuerza positiva masculina seca. La tercera fuerza es el Tao, o fuerza superior que las contiene. El significado más antiguo que existe sobre el Tao dice Yin Yin, Yin Yang, Se Wei Tao, es decir, un aspecto yin, un aspecto yang, eso es Tao. Puede ejemplificarse esta concepción a partir del significado de las palabras Yan, literalmente significa la ladera luminosa soleada de la montaña, y Yin, la ladera oscura, sombría de la montaña. Entiéndase la idea de montaña como símbolo de unidad. Así, aunque representan dos fuerzas aparentemente opuestas, forman parte de una única naturaleza. Yin-Yang, el principio único. El yin y el yang son sin duda las expresiones más concretas con las que podemos representar el Tao y a la cultura china en general. Comprenden todos los opuestos.
lo claro y lo oscuro, lo exterior y lo interior, lo masculino y lo femenino, el arriba y el abajo, y así hasta el infinito sin ser jamás cada opuesto totalmente lo que es. Arriba nunca es totalmente arriba, abajo no es nunca totalmente abajo, sino que cada opuesto es lo que es mientras es. Ahora arriba es arriba, mientras abajo exista, pero luego abajo puede ser arriba y viceversa. Tao es siempre circular, siempre muta, destruye y construye en forma permanente para que todo esté estable. Quien comprenda y acepte esto podrá entender la inutilidad de tantas cosas en su vida: violencia, preocupaciones, frustraciones. Su símbolo es un círculo perfecto dividido por una línea sinuosa en forma de S, una mitad de color claro y otra oscuro, en general blanco y negro, que a su vez contiene cada una un círculo más pequeño del color de la otra, indicando la presencia en cada opuesto de parte del otro. No hay negro sin blanco, no hay arriba sin abajo, y a su vez el negro contiene parte de la esencia del blanco, el arriba contiene el abajo, y viceversa. Nuestra mirada occidental de las cosas no admite esta convivencia pacífica entre los opuestos. Las cosas deben ser de una forma o de otra. Nos es difícil entender la contradicción del Tao, y sin embargo, vivimos en permanente contradicción con la naturaleza y con nosotros mismos, esforzándonos en creer que lo que creemos es lo que debe ser. La igualdad entre las dos primeras fuerzas entraña la igualdad de sus manifestaciones, consideradas en abstracto. Por ello, el taoísmo no considera superior la vida sobre la muerte, no otorga supremacía a la construcción sobre la destrucción, ni al placer sobre el sufrimiento, ni a lo positivo sobre lo negativo, ni a la afirmación sobre la negación. El Tao es simplemente algo que no puede ser alcanzado por ninguna forma de pensamiento humano. Es así que casi en su inicio el Tao Te Ching reza: el Tao que pueda ser denominado Tao no es el verdadero Tao. Para este algo no existe nombre, dado que los nombres derivan de experiencias. Finalmente, y por necesidad de ser descrito o expresado, se lo denominó Tao, que significa camino o sendero, recto o virtuoso, que conduce a la meta. Cuando Lao Tse habla del Tao, procura alejarlo de todo aquello que pueda dar una idea de algo concreto. Prefiere encuadrarlo en un plano distinto a todo lo que pertenece al mundo, porque el Tao es como el espacio vacío para que se manifieste el todo. Existía antes del cielo y de la tierra, dice, y efectivamente no es posible decir de dónde proviene. Es madre de la creación y fuente de todos los seres. El Tao engendró la unidad. La unidad dio origen a las dos facetas, las cuales dieron al ser a la tríada, y la tríada produjo los 10.000 seres. 10.000 seres igual infinitud. El Tao tampoco es temporal o limitado. Al intentar observarlo, no se lo ve, no se lo oye, ni se lo siente. Es la fuente primaria cósmica de la que proviene la creación. Es el principio de todos, la raíz del cielo y de la tierra, la madre de todas las cosas. Mas si intentamos definirlo, mirarlo u oírlo, no sería posible. El Tao regresa al no ser, ahí donde es insondable, inalcanzable y eterno. Todas las cosas bajo el cielo gozan de lo que es. Lo que es surge de lo que no es y retorna al no ser, con el que nunca deja de estar ligado. El Tao del no ser es la fuerza que mueve todo lo que hay en el mundo de los fenómenos. La función, el efecto de todo lo que es, se basa en el no ser. El mundo de los seres puede ser nombrado con el nombre de no ser, y el mundo de los fenómenos como el nombre de ser. Las diferencias recaen en los nombres,
pues el nombre de uno es ser y el de otro no ser, pero aunque los nombres son distintos, se trata de un solo hecho, el misterio desde cuyas profundidades surgen todos los prodigios. El uno, la unidad primordial. Si iniciamos el camino desde la absoluta indeterminación del Tao, como misterios de los misterios, hacia el mundo fenoménico debemos transitar el proceso de determinación, que dé cuenta creadora del Tao en cuanto origen y sustento de todas cosas existentes. En esta perspectiva, la metafísica taoísta se refiere al Tao como unidad primordial, como fase en que la totalidad del ser, en sus múltiples determinaciones, se halla latente como pura posibilidad. No podemos aún hablar de ser, y es en este sentido que el Tao se manifiesta a la comprensión ontológica como el uno, como lo absoluto metafísico que, abandonando su condición de no ser y sin admitir aún ninguna determinación particular, se dirige positivamente hacia el ser como potencialidad. El uno se asemeja a la fase paradojal a la que arriba la metafísica tradicional, cuando ante la carencia total de determinación particulares del ser absoluto, se encuentra conceptualmente ante la nada misma. Es que en la fase en que el Tao es aprendido como la unidad primordial, se vivencia el no ser, lo innominable, concluyendo como tal para dar paso al ser, sin haber entrado aún en la fase de su manifestación. Se caracteriza el uno como un estado latente, como un caos predominante carente de toda determinación particular. Este es el sentido ontológico que el taoísmo da al uno. Es la unidad primordial y previa a todo lo existente. El dos, cielo y tierra. Para el pensamiento cosmológico taoísta, el universo existe a partir de la autodivisión de la realidad unificada del Tao. El uno, caos originario, clausurando el estadio de no ser, fase del Tao sin nombre, da paso al mundo del ser desdoblado en dos aspectos o soplos, Qui, vitales, Yang Qui y Yin Qui. Sin esta distinción originaria que se simboliza también con el concepto del dual de cielo y tierra, no podría explicarse el surgimiento de la multiplicidad que caracteriza a los seres existentes. Y será necesario que, seguidamente al surgimiento de la dualidad, el dos engendre el tres como aspecto contrapuesto y armónico que, garantizando la unidad esencial del mundo del ser, dé paso a la diversidad fenoménica que caracteriza la variedad de los seres que constituyen la realidad inmediata. En este contexto de la cosmovisión taoísta, para significar la dualidad intrínseca a toda manifestación de lo real, base de toda concepción dialéctica y exigencia de todo movimiento y cambio, el taoísmo filosófico designa al cosmos, al universo, como un concepto dual. Tian Di igual cielo y tierra. Tian Di, que también se transcribe como Tien Ti, es la totalidad de la naturaleza en el sentido del mundo material, pero sin oponerse al mundo del pensamiento, porque en el pensamiento taoísta, tanto el ámbito de lo espiritual, significado por Tian, igual a cielo, igual esencia celeste, como el ámbito de la materialidad, significado por Di, igual tierra, igual sustancia terrestre, son atributos de una misma identidad cósmica, el Tao en su aspecto fenoménico. Y este concepto dual con el que caracterizamos en esta fase al conjunto del mundo del ser desde su consideración cosmológica es también inmanente a todos y cada uno de los seres que conforman la realidad, puesto que cielo y tierra aluden en el plano metafísico a los dos aspectos actuantes en todo cuanto existe, Yin y Yang. Al encontrar el camino que conduce de la confusión del mundo hacia lo eterno, estamos en el camino del Tao. A principios del siglo IV a.C., los filósofos chinos escribían sobre el Yin y el Yang en términos relacionados con la naturaleza.
Observando de la perspectiva del Tao, se ve cómo todas las cosas se elevan, se vuelven grandes y luego retornan a su raíz. Vivir y morir es simplemente entrar y salir. Las fuerzas de la mente no tienen poder sobre quien sigue el Tao. El camino del no ser lleva a la quietud y la observación y conduce de lo múltiple al uno. Para poder recorrer este camino hace falta preparación interna. Mediante la práctica espiritual, la perseverancia, el recogimiento y el silencio, se llega a un estado de relajación que debe ser tan sereno que posibilita la contemplación del ser interior, el alma, y así se logra ver lo invisible, escuchar lo inaudible, sentir lo inalcanzable. Una historia representativa del pensamiento taoísta sería la siguiente. El caballo de un campesino se escapó. Ante la conmiseración de su vecino, el campesino le dijo: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y tuvo razón, porque el día siguiente el caballo regresó acompañado de caballos salvajes con los cuales había trabado amistad. El vecino reapareció, esta vez para felicitarlo por el regalo caído del cielo, pero el campesino repitió: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y otra vez tuvo razón, porque al día siguiente su hijo trató de montar uno de los caballos salvajes y se cayó, rompiéndose una pierna. El vecino volvió a mostrar su pesar y recibió nuevamente la anterior pregunta: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y el campesino tuvo razón una cuarta vez, porque al día siguiente aparecieron unos soldados para reclutar al hijo, pero lo eximieron por encontrarse herido. Lejos de una moralidad o de una moralidad latitudinaria, el taoísmo preconiza la armonía. Allí está el bien, un absoluto sobre las relatividades. Esta ética se refleja en el arte. Al llegar el budismo a China, se produjo una muy interesante sincresis. La interrelación entre el budismo y el taoísmo produjo, entre otros efectos, la escuela religiosa y filosófica budista Cha'an, sinización de la palabra sánscrita dhyana, que significa meditación, y esta, al pasar a Japón, originó el Zen. El taoísmo influyó en numerosas áreas del conocimiento como la medicina y ciertas escuelas de meditación, e incluso las artes marciales. Existe un paralelismo en ciertas concepciones del taoísmo como el tantra, en especial la visión del mundo como un ecosistema y la consideración de una vía de iluminación dentro del acto sexual. Conclusión. Existe una profunda semejanza existente entre la enseñanza taoísta y la hermética occidental. En ambas su símbolo, el yin-yang, para los taoístas, y la vara del caduceo para los herméticos, expresan las mismas enseñanzas. La unión de los opuestos, la fusión de la dualidad en el Tao o en Dios. El taoísmo, a diferencia del confucianismo o del cristianismo, no impone una moral determinada a sus seguidores. Más allá del bien y del mal, camina el sabio taoísta. Lao Tse se preocupó de no dejar huellas de su paso por la historia. Aplicando en sí mismo los principios del Tao, pasó desapercibido por el mundo. Podemos distinguir tres corrientes históricas en el taoísmo. El mágico religioso deriva de las antiguas creencias y plagado de supersticiones y ritos extravagantes. El místico filosófico se polariza entre los ascetas contemplativos y los activistas comprometidos socialmente. El alquímico tántrico, que combina la filosofía del Tao con los métodos científicos de la alquimia y el yoga sexual. El Tao Te Ching es considerado en la tradición esotérica como un manual cifrado de alquimia taoísta. Son muchos los tratados serios de yoga y alquimia que describen procesos mágicos para alcanzar la piedra filosofal y el elixir de la inmortalidad. Preguntas sobre este curso. ¿Qué
es el taoísmo? El taoísmo se interpreta como vía o camino, pero va mucho más allá de eso. Más bien podría entenderse como intuición, sensibilidad, espontaneidad, vida, o de manera más abstracta, como sentido. El taoísmo establece la existencia de tres fuerzas, una positiva, otra negativa y una tercera conciliadora. Las dos primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. ¿Qué preconiza el taoísmo? Lejos de una amoralidad o de una moralina latitudinaria, el taoísmo preconiza la armonía. Allí está el bien, un absoluto sobre las relatividades. Mediante la práctica espiritual, la perseverancia, el recogimiento y el silencio, se llega a un estado de relajación que debe ser tan sereno que posibilita la contemplación del ser interior, el alma, y así se logra ver lo invisible, escuchar lo inaudible, sentir lo inalcanzable. ¿Cuál es el objetivo fundamental de los taoístas? El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad. Si bien, a veces no se entiende esta literalmente, sino como longevidad en plenitud. De la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales.